¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy María Fontemaki, me dedico a la investigación y también fundamentalmente esta investigación tiene un fin, que es mejorar la calidad de vida o prevenir algún daño, especialmente en niños, niñas y adolescentes, a través de programas. Por eso en este día me comunico con ustedes, ya que junto con los profesores, ¿sí?, docentes que ustedes tienen en algunas de sus asignaturas, queremos tratar de evaluar si hay algún riesgo en los y las adolescentes que están en este momento escuchándome respecto a los juegos, ¿sí? El juego, bueno, siempre hemos dicho que es beneficioso para la salud, pero hay alguna clase de juego que no solamente destruye la salud, sino que a veces destruye a las familias, destruye la vida de las personas. Por eso hoy día les voy a contar cómo se manejan los investigadores puntualmente en estos temas y cómo podemos llegar a prevenir algún tipo de adicción. Por eso también vamos a explicar hoy día lo que son las adicciones, cuándo nos hemos convertido en personas que tenemos un consumo problemático y fundamentalmente también a distinguir. Tenemos acciones que nos hacen daño, ¿sí?, pero que a veces no podemos evitar. Pero para llegar a esa situación, antes, puntualmente, tenemos que haber aprendido o tener contacto con alguna de estas situaciones que nos hacen daño a la salud. Tanto puede haber un daño por ser adicto a una sustancia, que están todas previstas en nuestra legislación, cuáles son las negativas o aquellas que nos impiden crecer o desarrollarnos, y hay otro tipo de comportamientos, ¿sí?, que también pueden generar una adicción. Entonces tenemos, por un lado, una adicción a las sustancias o un consumo problemático de sustancias psicoactivas porque realmente nos afectan la mente, o bien podemos tener una situación de riesgo, un consumo problemático de lo que se llama conducta o bien adicciones comportamentales. O sea, por un lado están aquellas sustancias que nos hacen daño y por otro lado están estas conductas que realmente no podemos dejar de tener. Por eso también se las llama adicciones. En principio vamos a explicar lo que es la adicción, lo que es el juego, porque puntualmente de eso se trata. Ustedes hoy día seguramente o en los días anteriores han llenado una encuesta para que podamos evaluar, ¿no es cierto?, si tienen alguna tendencia a el juego que nos hace daño, ¿sí? Y dentro de esos juegos están los juegos de azar. ¿Y por qué hoy día nos juntamos para charlar de este tema? Porque cada día crece más el juego, la pérdida, no solamente de dinero, sino de salud, a veces hasta de las familias. En Argentina, país en el que todas vivimos, hasta hace un tiempo no se admitían los juegos online, por ejemplo, que es a lo que más miedo le tenemos. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver cómo se actúa y cómo se hace para llegar a tener esta, entre comillas, patología o enfermedad. Así que en principio vamos a reflexionar, yo les voy a hacer una presentación sobre lo que vamos a ver en este día y espero que realmente les sirva y que puedan también consultarlo con sus docentes, ¿no es cierto?, cualquier situación que no hayan entendido de esta exposición. Así que vamos a tratar de presentar lo que se llama este juego, este programa. Como ustedes ven, ¿sí?, esta filmina nos está mostrando quiénes son las personas encargadas. Bueno, puntualmente este programa se refiere a los juegos, a lo que es la adolescencia y a que queremos prevenir y reflexionar para aprender juntos. Y ese es un gran desafío. Primero vamos a reflexionar sobre qué son los juegos de azar, ¿sí?, sobre qué se puede hacer, qué puede causar esta adicción. Y bueno, puntualmente son juegos en los cuales las posibilidades de ganar o de perder, por eso se llama azar, no dependen exclusivamente de la habilidad del jugador, sino que interviene también la suerte. ¿Vieron cuando uno compra un billete de lotería y dice, oh, gané? O algún vecino ganó, entonces uno con esa expectativa, si él ganó, ¿porque yo no?, juega. Pero a veces este juego, ¿sí?, nos trae desgracia. No solamente no ganamos la lotería, sino que perdemos día a día dinero que nos haría falta para otra cosa. Y puntualmente cuando una persona está necesitada de dinero, lo que hace es buscar alternativas o estrategias. Pero tenemos que pensar, y sobre todo ustedes que son adolescentes, que hay opciones que no podemos tomar porque no nos van a traer dinero y puntualmente nos van a traer mucho sufrimiento. Entonces, vemos que hay algunos juegos que son de larga duración, otras que son de poca duración, y la oferta es muchísima.
existen juegos de azar donde exista un jugador. Y esto influye, como digo, influye ¿por qué? Porque el juego, por ejemplo, el póker, las cartas, los dados, lo que estamos viendo ahí en la pantalla, ¿no es cierto? Generalmente, si lo hacemos en familia y solamente con un afán de divertirnos, no es problema. Pero cuando lo hacemos pensando en que vamos a ganar dinero, y generalmente lo perdemos, como vamos a ver, y bueno, eso sí es un grave problema. Y otro tema interesante también a tratar es el de los videojuegos. Hay videojuegos que salen mucho dinero para comprar la última versión o la anterior. Eso también sí se está viendo en los de los adolescentes. O sea, algunos de ellos hasta venden cosas que son necesarias para poder jugar con el ánimo de ganar, porque nadie juega con el ánimo de perder o pensando que va a perder. Casi nadie, y menos aún los que tienen este consumo. Por eso, en este día vamos a ver lo que es la prevención a los juegos, puntualmente a las apuestas, y evitar que el día de mañana cualquiera de ustedes pueda caer, ¿no es cierto?, en este tipo de situación que les va a poner en riesgo. Y como decía, no solamente a ustedes, sino también a la familia, a los cercanos, y a veces hasta pierden todo. Entonces acá tenemos dos sesiones. En una vamos a hablar de lo que es el juego, los jugadores, la adicción, y luego tenemos otra sección donde vamos a puntualmente ver los riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Que tenemos que ver y que tenemos que saber que en principio tenemos que evaluar cómo estamos, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? En segundo, vamos a ver qué tipo de jugadores son, también cuáles son los juegos y cómo está entrando este problema en nuestro país. Tenemos que, siempre digo, hay juego, hay jugadores y a veces se puede producir la adicción. Entonces, en esto tenemos juegos de azar, como dije, algunos tipos de jugadores que realmente algunos son sociales, algunos lo hacen solo por divertirse y no apostando, pero el problema que queremos prevenir es cuando esta diversión se puede convertir en algo nocivo. Entonces, ¿qué es lo importante saber respecto de estos juegos? ¿Cuáles son las características de estos juegos? Y bueno, en principio se trata de predecir la aparición de un evento sobre el cual no se tiene control. Cuando una persona se hace adicta, por ejemplo, a la marihuana, y bueno, y realmente no puede controlar esa ansiedad de fumar porro, y bueno, ese va a ser un problema. ¿Por qué? Porque no lo podemos controlar. Muchos dicen, no, si yo cuando dejo, cuando quiero, pero no es así. El resultado siempre va a depender en estos juegos de azar precisamente de la suerte. Y muchas veces depende del que es dueño de estos casinos, como vemos en la pantalla, porque las máquinas están programadas. Alguna para ganar una vez, para entusiasmar al jugador y después al final pierde no solamente lo que llevó, sino todo lo que ganó. Entonces hay probabilidades cuando nosotros jugamos apuestas y hay que ver qué pasa con esas probabilidades. Ganamos, perdemos, quizá alguno de ustedes conozca alguna familia que ha perdido todo por tener un pariente jugador, o hasta hemos visto en nuestra provincia, ¿no es cierto?, mujeres que han dejado a sus hijos en el auto y han parado en el casino a jugar, se olvidan del chico y después han tenido graves problemas. Porque si una persona se vuelve adicta o necesita consumir, a veces no mide las consecuencias de lo que está haciendo. Entonces, vamos a incursionar ahora en qué pasa en nuestro país. Y bueno, en Argentina tenemos varios tipos de juegos, como ustedes verán. Tenemos juegos de lotería, de casino, bingo, máquinas tragamonedas. En otros países, como en España, que es el lugar de donde surge este programa con el profesor Mariano Cholís, ellos tienen una máquina tragamoneda en cada kiosco, en cada verdulería. Y esto ha producido, ya vamos a ver, la cantidad de prejuicios. Y sobre todo estos prejuicios tienen que ver, como digo, no solamente con la cuestión económica, sino con la salud mental. Por eso es muy bueno poder prevenir y poder conocer esto a temprana edad, como es la de ustedes, ¿no? Dentro de lo que es la República Argentina sabemos que hay 24 provincias, cada provincia tiene su lotería, su juego, juega al quini, juega en la tómbola combinada. ¿Ustedes ven todo eso? Bueno, cuando uno lo hace por ahí, una cuestión social, una vez, no es el grave problema. El grave problema se presenta cuando esto no lo podemos dejar de hacer y gastamos hasta lo último que tenemos precisamente en esto. Una de las cuestiones que más se juega en Argentina cuando empezaron precisamente estos juegos online en la computadora es el ver los clásicos de fútbol. Sabemos que Argentina es un país muy futbolero, entonces, ¿qué fue lo primero que los que ganan con esto quisieron brindarnos? Y bueno, vamos a ver quién gana, ¿sí? En una época de nuestra historia que ustedes todavía no habían nacido, quizá ni siquiera los docentes que tienen, existía el PRODE, pronósticos deportivos, donde se ganaba muchísimo dinero si uno acertaba los jugadores o los clubes que ganaban. Pero esto es como hay que tener mucho cuidado, porque uno puede empezar jugando al PRODE, pero después ve otro juego y bueno, y ya se convierte, ¿no es cierto?, en una persona
que no puede vivir sin jugar. Fíjense qué importante que es conocer esto, ¿no? Porque hay muchas empresas, ¿sí?, que tratan de conquistar a través de promesas de ganancias y, como digo, lo único que hacen es llenar sus bolsillos. O sea, no solamente cuando nos jugamos nos cuidamos a nosotros, sino también esa gente, ¿no es cierto?, que no contribuye en nada al bienestar general, se está llenando los bolsillos a costa de nuestra perdición, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto dinero gastan en Argentina en juego? Y bueno, hay muchísimos, digamos, grupos de personas. Yo traje este, ¿no?, que es un poco el más conocido, que sabemos que el dueño Cristóbal López y otras personas incluso quedaron presas. ¿Por qué? Porque invertían el dinero, en vez de pagar al fisco, lo invertían en más tragamonedas, en más casinos para que la gente dejara su dinero. O sea, no lo hacían por darse un beneficio a la gente, sino un beneficio propio. Y fíjense ustedes que en un solo año una facturación de uno de estos grupos llegó a los 5.570 millones de pesos. Y tenemos en la pantalla la dirección de la persona que produjo o que se ocupó de esta situación. Y ahora vamos a ver algo que es interesante, que es cómo están diseñados los sitios de las apuestas. Y bueno, están diseñados para dar comodidad, para dar intimidad. En la época de la pandemia mucha gente se habrá quedado en la puerta incluso esperando a ver si lo dejan entrar. Se pierde la percepción del tiempo, o sea, la persona entra a jugar y después no termina nunca. Poseen todos los servicios posibles, o sea, querés comer, te traemos la copita de champán, querés comer, y todo gratis, dicen. Sí, cuando entras al casino tenés todo gratis, pero después, cuando uno se da cuenta, todo el dinero que traía lo dejó. Por eso es tan bueno prevenir y pensar que hay otro tipo de diversiones que para los y las adolescentes van a ser mucho más gratificantes y menos peligrosas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otra situación es interesante saber? Y bueno, la modalidad, como dije recién, y también la legalización. ¿Se legalizó el juego en Argentina? Sí, se legalizó. Y estas empresas, porque no todos los países aceptan el juego online, es más, antes en la República Argentina, hace quizá 3 décadas, ¿no es cierto?, no existía la posibilidad de tener un casino en cada esquina. Había quizá un casino en la provincia, como pasaba en la nuestra y en otras. Ahora tenemos muchísimos más y por eso el riesgo es mucho más grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar qué pasa que esto nos está sucediendo en Argentina. Y mientras más necesidad económica haya, más va a ser la gente que quiere ir a jugar a ver si puede ganar algo. Entonces, le mostramos empresas y vemos las leyes que son tan importantes para poderlo conocer. Y bueno, puntualmente hay 3 leyes, ¿sí? La primera, ley del juego o de la gambling dogmática, es que el dinero ni se crea ni se destruye, solo cambia de bolsillo. La segunda ley del juego, ¿sí?, es la probabilidad de perder. Y esto se incrementa, como decía, progresivamente con la asistencia a jugar. Nosotros insistimos y pensamos, no, ahora perdí, pero seguramente que enseguida me viene la suerte. Y no es suerte, porque como digo, el juego que más por ahí seduce a las personas ahora es el de la tragamoneda. Pero claro, si ustedes se dan cuenta o miran, en un momento pueden ganar, pero generalmente van a perder. Y la tercera ley del juego, ¿sí?, o de la adicción, ¿cuál es? Cuanto más se juega, mayor necesidad hay de jugar. Esto se lo tienen que grabar porque estas oraciones nos están previniendo para no caer, ¿no es cierto?, en esta situación tan terrible de ser jugador. Precisamente hay una tipología de jugadores. Tenemos el jugador social, el jugador habitual, el jugador problemático, el jugador patológico. Y lo importante es decir, bueno, ¿a qué llamamos jugador? Bueno, la ludopatía se define como un trastorno persistente y progresivo de la conducta, ¿sí?, que acaba en una dependencia emocional respecto del juego. Afecta negativamente la vida de las personas, como digo, la vida de las familias, lo laboral, lo social, de cada persona que lo padece. Por eso es tan importante, como digo, en esta adolescencia poderlo prevenir y poder conversar sobre esto. Respecto a los jugadores, ¿sí?, ahí vemos a uno con una cara de frustrado terrible, sabemos que algunos, como digo, lo pueden manejar, que se los llama jugadores sociales. Esporádicamente ellos juegan y lo hacen solamente con un ánimo de diversión.
El habitual, bueno, es el que va 2, 3 veces por semana o todos los sábados lo vemos en el casino. Hay otros que son problemáticos, se enojan, se irritan si no ganan, causan desmanes, eh, son agresivos. Y el patológico es el que está enfermo, o sea, el que ya crónica y progresivamente es incapaz de resistir los impulsos de jugar y la aparición de una conducta del juego que lo compromete, que lo lesiona. Y como decía recién, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es un problema, realmente es un problema. Vamos a ver si podemos escuchar a esta persona, a ver si nos puede decir qué es lo que siente, qué es lo que vive como persona realmente vulnerada por estas situaciones. ¿Cuándo comienza a ser un problema? Y acá vemos en la pantalla la tolerancia, ¿sí? Cuando precisamente ya no podemos estar sin jugar, ya no podemos estar sin esta situación que nos trastorna. Entonces, muy importante para ustedes, para mí, no llegar a tener esa cara y darnos cuenta de que es un trastorno adictivo. Entonces, ha habido un incremento, decimos, de violencia que consiste precisamente en jugar activamente. El sistema cerebral, se los muestro en realidad para que un poco podamos comprender qué nos pasa, por qué llegamos a esta situación. Si abusamos de las drogas, sabemos, estas drogas que muchos dicen, la puedo dejar cuando quiero y no es nociva, y yo les puedo asegurar que sí lo es, llegamos a un estado, a una situación, ¿sí?, que modifica, en algún sentido, ¿no es cierto?, algunas de nuestras actitudes y todo esto precisamente es comparable con lo que provocan las drogas. La adicción a la droga y la adicción al juego realmente nos provocan una alteración mental, ¿sí? Por eso hablamos de las características que tiene este juego, ¿sí? Y los circuitos cerebrales de recompensa. Dentro de lo que es, ¿no es cierto?, el estudio de las adicciones, los expertos dicen que tenemos que ver lo que es la tolerancia, o sea, la necesidad de jugar cantidades crecientes de dinero. Y para conseguir el placer, cada vez tenemos que jugar más. También tenemos, dentro de lo que es una adicción o un consumo problemático, el síndrome de abstinencia, o sea, la inquietud o irritabilidad cuando nos interrumpen el juego o no podemos jugar. ¿Esto qué nos va a traer? Y graves problemas personales, porque si nuestro entorno familiar está en contra del juego y ve que todo lo que gano lo dejo en un casino o lo dejo con una tarjeta en estos otros casinos ambulantes que ya en Argentina se han aprobado, y bueno, lógicamente que no va a haber una tolerancia por ahí de parte de la familia. Y aparte se puede convertir también en una obsesión, ¿sí? Todo esto de lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, son situaciones que nos perjudican. Como decimos, problemas familiares, incapacidad para dejar el juego, jugar para recuperar las pérdidas, engañar a familiares y amigos, jugar para resolver el malestar. ¿Y por qué les mostramos acá este cerebro? ¿Sí? Ahí lo podemos ver mejor. Porque ahí tenemos la cavidad prefrontal, que es lo que dice que afecta a la droga cuando uno fuma, por ejemplo, marihuana a muy temprana edad, no se desarrolla el lóbulo frontal y vamos a tener un problema de aprendizaje, incluso de relación. Y también tenemos la amígdala, que es muy famosa incluso entre los que han profundizado los estudios de la neurociencia, que es precisamente uno de los órganos de nuestro cerebro que posibilita el cambio de la conducta, ¿sí? Puntualmente, cuando uno practica juego, cuando uno no tiene la posibilidad de dejarlo, ¿sí?, vamos a ver lo que es la tolerancia. Puntualmente, la tolerancia es una de los elementos que vemos en este tipo, ¿no es cierto?, de adicción. Muchos quieren jugar para resolver problemas. Esta persona que vemos ahí apuesta en Internet. Y realmente, fíjense, pone cómo se puede participar. Esta persona realmente, cuando no juega, tiene malestar. Hay muchos chicos, y ustedes algunos a lo mejor conocerán algún amigo o compañero, que realmente no puede dejar de jugar al videojuego. Ahora ya vienen sillas de game, vienen juegos muchísimos, se venden por internet también para actualizarlos, porque todo esto es un negocio. Entonces, lo más importante es que tratan de que la persona cada día juegue más y esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, ¿por qué para los y las adolescentes es fundamental? Porque justamente el juego puede inhibir otras actividades,
¿sí? Puede generar problemas emocionales, puede generar problemas de interacción social y familiar. Como digo, provoca dependencia. Entonces, muy importante que no se genere este abuso. La adicción al juego en azar, online, o los videojuegos, muchos no pueden dejar de usarlas. Si lo dejan de hacer, realmente se sienten mal y siguen jugando una y otra vez, aunque les digan que no, que los está perjudicando, porque es mucho más grande, ¿no es cierto?, su deseo de jugar que escuchar los buenos consejos. También sucede con la droga o las conductas adictivas a sustancias. Nos dicen, no tenés que fumar marihuana, la cocaína es mala. Hay otra cantidad, ¿no es cierto?, de drogas como el alcohol mismo, ¿no es cierto?, que también perjudica, no solamente perjudica físicamente, a veces monetariamente, sino sobre todo esta situación de tener que tomar para sentirse bien. Los efectos físicos, la exposición a la computadora, por ejemplo, cuando jugamos así juegos online, las radiaciones de la pantalla, todo esto nos provoca un malestar. ¿Cuándo una conducta puede calificarse de adictiva? Y bueno, cuando está controlada inicialmente, ¿no es cierto?, por reforzadores positivos y termina por ser controlada por reforzadores negativos. Y esto implica una pérdida de control para los y las adolescentes de esa situación. Y esto lo lleva a una degradación psicosocial. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros empezamos jugando como una diversión, pero luego no podemos dejar de jugar porque nos sentimos mal, porque nos volvimos adictos al juego y somos capaces de vender cualquier cosa en la casa para ir, ¿no es cierto?, a comprar la tarjeta o determinado juego, y bueno, nos estamos perjudicando. ¿Cuáles son los elementos característicos de una adicción? Y bueno, hay 4 elementos. Primero, el fuerte deseo o sentimiento o compulsión de llevar a cabo esta conducta. Segundo, es la capacidad, se deteriora, no la puedo controlar. Y si nosotros queremos ser adolescentes libres, autónomos, tenemos que poder controlar la conducta. Cuando el deseo nos domina, aunque sea negativo, y no lo podemos controlar, y bueno, tenemos un problema. Porque tenemos un malestar, una angustia emocional. Y cuando esta angustia es impedida o dejado de hacer, por ejemplo, jugar, hay gente que es adicta a la compra, ustedes habrán visto por televisión los acumuladores que tienen que llevarse todo a su casa, todas estas adicciones comportamentales, ¿sí?, si no las realizamos, nos provocan angustia y, como digo, hasta depresión. Y tenemos entonces que persistir en esta conducta a pesar de saber y de tener la clara evidencia de que produce problemas. Entonces, lo importante es que ustedes también conozcan, siendo adolescentes, ¿no es cierto?, que la adicción tiene secuencias. Primero, bueno, me encantó jugar. Segundo, tiene la nueva miel, o sea, gratificaciones. Luego, tenemos dependencia, porque si nos gratifica, queremos hacerlo nuevamente. ¿Y eso qué provoca? Consecuencias negativas o la ruina. ¿Y eso en dónde nos pone? En un papel de desesperación y de destrucción personal. Entonces, muy importante tener en cuenta que esta adicción de la que hablamos, que no es química como cuando fumamos un porro, ¿sí?, y que es muy nocivo también para la salud, más allá de lo que digan algunos que les conviene vender o desestabilizar a la persona. Porque ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros queremos ser personas independientes, como digo, que nos autodeterminemos, que seamos empoderados, pero la adicción a una sustancia o a una forma de portarnos, de conducir nuestra conducta, nos deja sin esta posibilidad de autodeterminarnos y de ser libres. Nos aprisiona, más aún que una reja. Entonces, estas adicciones psicológicas, ¿sí?, son muy distintas a las otras, pero es fundamental saber que, como las otras, podemos caer en un síndrome de abstinencia cuando no podemos jugar. Entonces, ¿qué es lo importante que nos demos cuenta? Que realmente existe un impulso, un deseo, una tensión cuando no ejecutamos esa conducta, un impulso asociado a estímulos, ¿no es cierto? Y precisamente cuando nosotros jugamos, o en caso de adicción a una sustancia, cuando fumamos, se nos pasa esa tensión o esa angustia. Pero ¿qué nos trae después? Mucha más angustia cuando no lo podemos repetir. Y como decimos, tanto la adicción a la sustancia nos perjudica como la adicción al juego. Entonces, ¿cuáles son los criterios de dependencia? ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar esta situación? Y bueno, puntualmente, como dijimos, la tolerancia, cada vez que se necesita jugar más o cada vez se necesita fumar más.
la falta de control de esta ansiedad, ¿no es cierto? Cuando no lo hacemos, sentimos, se llama síndrome de abstinencia porque lo necesitamos y no lo podemos lograr. Entonces se conectan cada vez más. Hay un deseo que no pueden dejar de darle, digamos, la satisfacción. Y también es importante saber que se prefiere esto a cualquier otra cosa. Entonces perdemos familia, perdemos escuela, perdemos amigos. Por eso es tan importante prevenir estas situaciones. Muy importante, ¿por qué? Porque los juegos están ahí. En Argentina, como digo, están tratando de meternos en juegos online, que ya fue aprobado en las provincias. ¿Por qué lo aprobarían, dicen ustedes los gobernantes, si es tan malo? Y porque actúan con una, digamos, con un dominio de lo que es ganancia. Se paga mucho impuesto. Entonces se aprovechan de la gente y el dinero va a las arcas del dueño del casino, pero también una gran parte al gobierno del lugar donde se habilita el juego. ¿Y esto se hace a través de qué? A través de publicidad. Hay muchos juegos nuevos, fíjense a la derecha de la pantalla que dice tragamoneda, las últimas, las progresivas, las tragamonedas 3D, las tragamonedas clásicas, te enseñan por internet cómo jugar. Y los gobernantes que deben proteger a la infancia, a la adolescencia y a las familias, ¿en qué están pensando cuando dejan que esto suceda? Fíjense, ingresamos a otra página de internet y dice juego gratis, juego gratis. Después al te sale, bueno, no, pero danos la tarjeta y hacernos la transferencia. O sea, empiezan tratando de conquistar a la persona, pero en realidad lo único que les interesa es ganar dinero, sin importar la persona. Como pasa también con la droga, con los narcotraficantes, cuántos niños, niñas o adolescentes caen en esta situación y pierden la vida, y pierden la familia, y pierden la salud. Entonces se aprovechan de una situación de vulnerabilidad para ganar. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Hay personas que son las que crean los juegos, ¿sí? Hay personas que son las que se enriquecen con los juegos. Estos creadores de juegos crean cada día nuevos productos, ¿sí? ¿Para qué? Y para conquistarnos cada día más. Entonces tenemos gama para lo que quieras, jugás y encontrás lo que querés. Pero eso nos trae problemas, nos trae muchísimos problemas, porque llegamos a una dependencia. Y se ha observado que los propios niños perciben en sí mismos una dependencia a Internet de más del 60%, por ejemplo. No pueden estar sin el telefonito, no pueden estar sin la computadora. Entonces, el dinero que ahorran es para comprar lo último que salió. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar, esta dependencia. Y debemos tener en cuenta también, ¿no es cierto?, que nos puede traer problemas de aprendizaje, realmente nos puede traer problemas emocionales, favorece el distanciamiento de los padres, de los amigos, de las personas que realmente tendríamos que nosotros conectarnos. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Que tomemos conciencia de esto que vemos en la pantalla. Fíjense que la inversión en juegos de azar creció un 235% entre un año y otro. Y esta empresa, Cantar, ¿no?, que precisamente hasta en Argentina hay una asociación de las personas que promueven estos juegos, ¿no es cierto?, tratan de decir que habría que monitorear mejor, incluso los casinos ahora ponen carteles, es nocivo para la salud. Cuando una persona no quiere jugar también se anota cuando está lúcida y dicen no me dejen entrar al casino porque sé que si entro pierdo todo. Entonces, tomar conciencia que no podemos, ustedes, adolescentes, ¿no es cierto?, someterse a lo que sería una adicción o un comportamiento nocivo, porque nos lleva, imagínense a dónde, al mal. Acá tenemos, por ejemplo, por ejemplo, lo que pasa en España, ¿no? Cómo ha evolucionado el juego online. Por eso hablamos de esto, porque ahora cada día estamos más dependientes de la computadora, del teléfono, y si conocemos o nos hacen conocer esto como algo bueno, mirá, te vas a volver millonario, y bueno, el ser humano es débil. Y eso es lo que queremos evitar en ustedes precisamente, la debilidad. La debilidad que se da cuando uno no puede actuar de manera adecuada, porque es más fuerte que todo, ¿no es cierto?, esta impulsión a poder jugar. Como dije recién, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también en otras provincias, ha legalizado el juego, se aprobó en la legislatura porteña y legaliza precisamente lo que más nos gusta a los argentinos, que es el fútbol. Y se aprobó porque recibió críticas de la Iglesia que trata de dar, ¿no es cierto?, un manto de protección, pero lo hizo nada más que para ganar. Las provincias han imitado esto y, como les digo, es mucho el dinero que se gana.
Entonces, ¿por qué un juego adictivo, un juego que nos conquista, viene de la computadora? Y puntualmente porque es con lo que estamos todo el día, o con el teléfono o con la computadora. Entonces, ya no hace falta trasladarse a un casino. Es más, los casinos no aceptan personas que sean menores de 18 años. Pero ¿por qué es importante esta prevención para ustedes? Porque todos son mucho más chicos, pero sí, nada impide que quizá puedan acceder a una computadora o a una tarjeta de un adulto. Entonces, tengan en cuenta que esto destruye, nunca les va a dar una ganancia. Entonces, las características estructurales de esta adicción es puntualmente esto: la probabilidad de aceptar, la inmediatez del refuerzo, la velocidad de las apuestas, también, ¿no es cierto?, las condiciones ambientales, o sea, dentro de una casa vamos a tener la intimidad, la comodidad, la disponibilidad, y por eso es algo que lamentablemente va creciendo día a día. Entonces, ¿cómo es el tema dentro de lo que es nuestro entorno? ¿Sí? Que hay mucha oferta y que hay falta de control. Mucha oferta, ¿por qué? Porque se promociona a través, ¿no es cierto?, de situaciones en las que uno ingresa y le aparece un cartelito al costado. ¿Querés ganar? ¿Querés ganar? Te ganaste un premio. A veces hasta mandan email con este tipo de ofertas. Por eso es tan importante darnos cuenta de que no tenemos que hacerle caso. Tenemos que tratar, ¿no es cierto?, de salir de esto. Fíjense la caja de un casino, la gente yendo a comprar más, a tener la posibilidad de jugar. Por eso me parece fundamental, ¿sí?, que tengamos en cuenta que los que están promocionando el juego y los que nos dicen que vamos a ganar, realmente nos están engañando. ¿Qué transmiten estos anuncios? Que bueno, esto que les digo, es fácil pagar, ¿sí? Se puede ganar desde cualquier lugar, está bien usarlo, está bien visto socialmente, ¿sí? Pero en realidad toda esta publicidad, como digo, es engañosa. Tenemos que abrir los ojos y no tenemos que someternos y darle lo poco que tenemos a estas empresas de juego. Entonces, estas empresas, ¿cómo actúan? Y bueno, por supuesto, estudian marketing, estudian a las personas y tratan de convencerlos porque saben que tienen la posibilidad. También tenemos el juego como diversión. Ustedes saben perfectamente que muchos dicen, bueno, vamos a tal casa y jugamos, pero hay gente que juega, sí, por dinero. La mayoría, la que juega por dinero, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Porque no hay un juego justo, la publicidad siempre es desleal, no sirve. Hay que pensar críticamente en todas estas situaciones, ¿sí? Bueno, espero que hasta acá más o menos hayamos entendido qué es lo que quiero transmitir. Entendamos de qué se trata una adicción, que la podemos aplicar tanto a las adicciones a sustancias como a adicciones a comportamientos. Y debemos pensar que todo lo que nos dicen aquellos que ganan vendiendo marihuana, aquellos que ganan vendiendo estos juegos, y bueno, tienen que tomar conciencia, ustedes y todas las personas, de que tenemos que evitarlo. Tenemos que ser fuertes para poderlo evitar. Entonces, tenemos que saber qué es lo que nos transmite, digamos, los anuncios, ¿sí? Que dicen, vas a ganar todo, te van a mostrar realmente, ¿no es cierto?, cómo cambia. Estamos viendo, ¿no? Incluso veo una propaganda donde el que juega, bueno, se transforma, ¿sí? Soy único, soy inteligente, soy racional, crean identidades, hacen propagandas a través de personas que tienen mucha fama, y todo esto nos produce un problema. Entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias negativas de los juegos online. Primero, problemas de salud, tanto a nivel mental, por el bajo estado de ánimo, por la poca motivación, por el estrés, por el nerviosismo, por la pérdida de autoestima. Cuando perdemos nos sentimos re mal, dicen los expertos. Y a nivel físico también, el dolor de cabeza, de espalda. Imagínense estar todo el día en una maquinita o todo el día sentado en la computadora, que está bueno si es para estudiar, porque eso nos da vida y nos da la posibilidad de crecer, pero es malo si lo que estamos haciendo encima que nos perjudica el físico, nos saca lo poco que tenemos. También, como decía, los problemas familiares, la mentira como protagonista. No le digo que voy a ir al casino, pero si paso, o no le digo que estoy jugando en la pieza, le digo que estoy estudiando. Y esto nos perjudica porque si no lo podemos confesar es porque es algo malo. Y también problemas académicos, ¿por qué? Porque demuestran falta de concentración, abandono prematuro de los estudios. Sabemos que el juego es un negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fácil jugar, hasta con los teléfonos, como digo, pero esto realmente no nos da felicidad. Nosotros tenemos que pensar
en que, como dice la pantalla, el juego va subiendo y va dándole la posibilidad a aquellas personas que juegan con nosotros y a los que no les importa. Entonces, es muy importante darnos cuenta de cómo llegamos a eso. Y todas estas personas adultas que vemos en los videos nos lo dicen, que desde muy temprana edad vieron algo fácil, algo que realmente posiblemente les haría ganar mucho dinero, pero en realidad se dieron cuenta luego que esto no era verdad. Entonces, ¿qué es lo más importante saber? Bueno, que es fácil tirar apuestas, que realmente uno puede evitarlo si tiene la voluntad y si está prevenido para esto, ¿no? Porque si no, la pérdida es increíble. Entonces, ¿qué estás conversando? Te enganchan con poco más, intentas recuperar el dinero, cuando pierdes tanto dinero como la persona que vemos en la pantalla quiere seguir y aprendió de sus errores. Juegan para perder. Entonces, es un problema cuando deja de ser un juego social, divertido, entre amigos, sin dinero de por medio, cuando pasa a ser un juego habitual donde perdemos todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que el juego no es bueno. Es mucho menos bueno el juego de azar, cuando nos hacemos presas o somos esclavos. Tenemos que jugar y jugar y jugar. Entonces, muy importante para la reflexión, ya que vemos dos adolescentes pensando, y espero que ustedes también esta pequeña charla los haga pensar, en que no tenemos que someternos a nada, ¿sí? No tenemos que ser esclavos de nada. Y si nosotros nos drogamos con sustancias, nos hacemos esclavos de la sustancia, porque incluso me acuerdo una adolescente me decía, pero yo no me puedo reír, dice, soy careta y no me río si no fumo. Y eso es lo terrible, cuando hasta nuestras actitudes van a depender de algo extraño y algo negativo como es la droga o como es una conducta adictiva. Entonces, ¿qué es lo importante? Que no tenemos que pensar en ganar dinero con el juego, que nunca debemos jugar, ¿no es cierto? Y que el dinero realmente es algo que nos tiene que servir, pero para otras gratificaciones, para algo más sano. Nunca hay que jugar pensando, ¿no es cierto?, de antemano que vamos a recuperar lo que perdimos, porque nunca lo recuperamos. Tampoco hay que pedir dinero prestado para apostar. No hay que jugar para evadirse de los problemas y de las preocupaciones o del aburrimiento, porque el juego lo único que nos va a traer es desgracia. Eso lo tienen que tener claro. El juego o cualquier tipo de comportamiento que no podamos dejar de hacer, ¿sí? No hay que beber alcohol si juego. Yo creo que diríamos no hay que beber alcohol, sobre todo antes de los 18 años, porque no está permitido, pero por algo la ley existe. La ley siempre existe para prevenir y para tratar de ordenar lo que está desordenado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? El juego es un negocio para algunos, ¿sí? Que depende del azar, o sea que suerte o no suerte, y realmente nunca nos va a gratificar como nos puede gratificar otro tipo de diversión. Entonces, muy importante recordar que nos puede producir hasta enfermedades psicológicas, la ludopatía, la adicción al juego, y ni hablemos de las enfermedades que nos provocan las otras drogas. Ustedes saben la cantidad de adolescentes que incluso están muertos porque otros compañeros le pegaron porque estaban drogados, porque no tenían idea de lo que estaban haciendo. Entonces, seamos libres, chicas, chicos, seamos libres de cualquier adicción, porque lo más importante de esto es que mejor no jugar. Así que me parece que puntualmente esto es lo que trataba de transmitirles en este video, en esta jornada, que lo más importante, ¿sí?, es ser libres, ser independientes. Y eso es lo que yo pretendo para ustedes. Así que, bueno, espero que puedan conversar en la clase sobre estas reflexiones y darse cuenta que somos demasiado valiosos para hacernos esclavos de algo o de alguien. Y los únicos que ganan con el juego son las multinacionales, estas empresas que realmente nos traen el juego para sacarnos todo, y los gobiernos. Porque ¿por qué se admite el juego en Argentina? Porque lo que van a ganar, ¿sí?, el porcentaje de lo que le van a sacar a estas empresas, ¿sí?, es lo que ustedes dirán, bueno, a lo mejor ayuda para hacer obras, pero sabemos puntualmente que muchas obras no vemos, pero sí mucha pérdida incluso de la vida, de la autoestima, de la familia. Entonces, no nos hagamos dependientes de ninguna sustancia, porque muy fácil es decir yo lo dejo cuando quiero y después no, no es posible. Que desata también el consumo de sustancias hasta enfermedades mentales, ¿sí? Y otro tema muy importante es que no nos hagamos esclavos de conductas dañinas,
una de las más dañinas, les puedo asegurar, que es el juego. El juego que se convierte en enfermedad porque no lo podemos dejar. Así que yo deseo que esto que hemos conversado hoy día les sirva para algo, que hayan aprendido algo nuevo y siempre a disposición. Yo, como presidenta de una asociación latinoamericana de niñez, adolescencia y familia, lo que trato siempre es de luchar por los derechos. Y uno de los mejores de los derechos que ustedes tienen es a desarrollarse en forma sana, ¿sí? Y para desarrollarse en forma sana tenemos que ser independientes, poder autodeterminarnos y tener esta autonomía progresiva que va a hacer cada día más, ¿sí? Más autónoma la persona cuando pueda crecer sanamente y, como yo siempre digo, autodeterminarse en libertad. No seamos esclavos de nada ni de nadie. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar y espero que esto dé la posibilidad de conversarlo en la clase con los profesores, con los compañeros, en su casa, porque adictos hay muchos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta.